Muy buenas tardes, sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más aquí a su casa, a Telecastro. Sean bienvenidos y sean bienvenidas, como siempre decimos, en una nueva ocasión al Lunes Deportivo, al Rincón del Deporte Castreño. Esta semana os traemos una edición muy especial. ¿Y por qué es tan especial? Porque vamos a hablar y nos vamos a centrar en un deporte que en su tiempo aquí en Castro forjó una forma de vida, por así decirlo. Hablamos, como no, del tenis. El tenis, aquel deporte que los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en aquellas pistas de tenis situadas enfrente, al lado del campo de fútbol y sobre las que todavía sigue yendo, no tanta gente, se sigue practicando un poco el tenis. En aquella época era una auténtica barbaridad la gente que había, todos los niños, todas las niñas apuntadas en la escuela de tenis, toda la gente que le gustaba practicar este deporte y que incluso también se organizaban algún tipo de eventos. ¿Qué otro? El tenis en aquella época, estamos hablando de hace más de 10 años, pasó un poco como quien dice a mejor vida. Es verdad que a día de hoy todavía existe una escuela municipal de tenis que en aquella época tuvo su boom y que a día de hoy pues tiene un número muy reducido de alumnos y de alumnas. ¿Por qué le hablamos del tenis? Porque creemos que es un deporte que está últimamente, como ya nos contará nuestro protagonista que veremos luego más adelante en el programa, ha experimentado un alza, como dirán luego uno de nuestros protagonistas. Un pequeño alza, sobre todo debido la vuelta creciente del interés por el tenis y que también el confinamiento parece ser que no le ha venido tan mal a este deporte, ya que todo el mundo sabe que es uno de los primeros deportes que se pudo practicar, por no decir el primero, y uno de los que a día de hoy se sigue practicando con bastante normalidad. Sin embargo, la actualidad deportiva que nos rodea a todo nuestro pueblo nos obliga también a hacer unas breves señalizaciones y a hablar también de unos temas muy concretos que aquí en nuestro programa tenemos que darle cabida por la gran importancia que tiene y porque son paisanos nuestros los protagonistas de ello. Así que nuestro programa primero se va a dividir en dos partes. La primera, vamos a hablar de todos estos acontecimientos de urgente actualidad de los que le estamos hablando. Pausa para la publicidad y después nos centramos única y exclusivamente en el tenis y también en ese primer maratón de tenis que el pasado fin de semana se celebró en Castro del Río. No hablamos del fin de semana sino del anterior. Y para hablar del tenis, pues contamos con dos invitados muy especiales también, como lo son Juan Villatoro y Paco Jiménez, dos personas muy conocidas en el pueblo, todo el mundo los conoce y que llevan una larga trayectoria en el mundo del tenis, nunca han dejado de practicarlo y qué menos que estas dos personas para poder hablar de la situación que vive el tenis hoy día. Bueno, en primer lugar, como les decíamos, la reciente actualidad deportiva nos trae a hablar de paisanos nuestros que han conseguido grandes logros, como por ejemplo, vamos a empezar por José Bueno, nuestro paisano, que el pasado sábado 12 de septiembre consiguió la marca mínima para poder acceder al Campeonato de España de 3.000 metros obstáculos. Ahí, como pueden ver ustedes en pantalla, tenemos una fotografía de José, que ha publicado recientemente el Patronato Municipal de Deporte de Castro del Río. Enhorabuena a José y a seguir trabajando porque se merece estar donde está, sinceramente. Pasamos ahora con otro paisano nuestro que no es ni más ni menos que el gran Juan Pedro Trujillo, que ahora le enseñaremos un vídeo de esta gran victoria porque se alzó ni más ni menos con la victoria en los 300 kilómetros en solitario de la Epic Race de Pontevedra, que se celebró, como decimos, el domingo 13 de septiembre. Ahora a continuación le vamos a dejar con el vídeo de Juan Pedro recogiendo ese galardón, ese primer premio. Epic Race Pontevedra y hace un tercer puesto Francisco Herreros Casas del Carbonero Bike con 16 horas y una media de 18,26 él solito. Enhorabuena. Segundo clasificado, ganador de múltiples competencias aquí en Galicia de la Costa Atlántica, MTB Tour junto con Javi Busto, reconocido biker a nivel gallego y nacional. Hablamos de David de Matos, independiente con 15 horas 24 minutos. Enhorabuena, David.
Campeón de categoría. Yo creo que faltan o sobra cualquier tipo de presentación cuando hablamos de Juan Pedro Trujillo. Sus 14 horas, 56 minutos y casi 20 de media lo hacen campeón de esta categoría individual. Enhorabuena, Juan. Foto de rigor en la categoría. Un aplauso. Y ya acabamos con los grandes logros de nuestros paisanos y hablamos de dos temas muy importantes. El primero de ellos se está celebrando ahora mismo y es que se mantiene en estos mismos instantes una reunión informativa para la puesta en marcha de nuestro equipo de fútbol infantil, que comenzaba a la misma hora que este programa, comenzó a las 8 de la tarde, y que su objetivo es como para más o menos cómo puede ir arrancando el equipo, cómo puede ir conformándose, también para informar a padres y madres, a los cuales solo pueden acudir un padre o una madre por alumno o por alumna a la reunión, debido a las restricciones y a las medidas que tenemos debido a la pandemia, y que pues, el objetivo, como decimos, de esta reunión es simplemente la puesta en marcha o informar o vamos a ver o trazar como los planes o un planning para ver cómo va a arrancar la temporada, cómo se prevé que pueden ser los entrenamientos, porque saben todos ustedes que tenemos que seguir un protocolo, tienen que seguir un protocolo muy específico y muy concreto. Si el modo en que se van a celebrar los partidos, cómo va a arrancar la liga, bueno, en este mismo instante, más que todo eso, es informar de la situación actual, porque a día de hoy la Federación Andaluza todavía tiene que, como ya nos dijo Pepe Millán la semana pasada, todavía tiene que trazar unas cuantas bases más y unas cuantas directrices más para la puesta en marcha. Y ya, aparte de esto, también informar de una noticia muy importante, que es que ya arrancan las inscripciones de las escuelas deportivas. Sí, la escuela deportiva, según nos dice el patronato, y ahora les mostraremos el cartel, bueno, mejor dicho, ahora se lo mostramos, ahí tienen, pues las escuelas deportivas arrancan y las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de septiembre. Arrancan, tal como ustedes ven en el cartel, en el mes de octubre. Así que, desen prisa, no lo dejen tanto tiempo, porque en 2 semanas aproximadamente cierra el plazo de inscripción. Bueno, y tras informar de todo este tipo de acontecimientos y de los pasos a seguir, tanto por parte del Patronato Municipal de Deportes, con el equipo infantil y también con las inscripciones para las escuelas deportivas, vamos con esta pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta empezamos mostrándoles unas imágenes, de lo que fue este primer maratón de tenis, en el que tenemos que decir que hubo una gran participación, en torno a 20 personas, 20 deportistas se apuntaron para este torneo, que fue el pasado viernes 11 y sábado 12 de septiembre, desde las 7, 8 de la tarde hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, y que contó, a nuestro parecer, estuvimos allí grabando estas imágenes que ahora les vamos a dar, estuvimos charlando con la organización, a la cual desde aquí felicitamos a Condes por este espectacular torneo, este espectacular maratón y por la perfecta e impoluta, y decimos impoluta porque esta situación de pandemia nos obliga a tener muchísimas precauciones, muchas distancias seguras, las distancias de seguridad, el gel hidroalcohólico, la separación. Entonces, felicitamos desde aquí a Conde y al patronato por la organización y por la eficacia del torneo. El torneo contó con, como decimos, con bastante participación y tuvo una gran acogida. Ahora les mostraremos unas cuantas imágenes de varios partidos del viernes, después de la publicidad, y ya luego vamos con la entrevista con nuestro invitado de hoy, que son ni más ni menos que Juan Villatoro, y también vamos a hablar luego con Paco Jiménez, Paco, que fue en su día
Es una voz muy autorizada porque en su día fue profesor de la escuela de tenis. Cuando decimos que la escuela de tenis tuvo su gran boom, su gran explosión, por así decirlo, fue también durante un tiempo concejal de deportes del Ayuntamiento de Castro del Río y también a día de hoy es profesor de educación física. Así que qué voz más autorizada que ella vamos a poder contar para hablarnos del tenis, de la situación del tenis de Castro del Río, de si se está realzando el tenis, de cómo podemos fomentar el desarrollo de este tipo de deporte, sabiendo que se creó una cultura popular en torno al tenis que fue muy buena y que llamó a mucha gente y que con el paso del tiempo se ha ido diluyendo. Así que vamos con la publicidad. Primero, unas imágenes del primer maratón de tenis y después hablaremos con Juan Villator y con Paco Jiménez. Le voy a dar el número a la posición. Hubo una época que aquí en este pueblo, que aquí en Castro, el tenis tenía una importancia vital para el desarrollo del deporte tanto en los más jóvenes como en los más adultos. Estamos hablando de hace ya muchísimos años y que a día de hoy parece ser que esa cultura del deporte por el tenis se ha ido diluyendo a lo largo de los años hasta acabar prácticamente en una escuela de tenis que no registra el mismo número de alumnos y de alumnas que hace años, y el interés que había por el tenis, que se palpaba y se notaba en el ambiente antes cuando uno venía por aquí, ahora ya parece que se ha evaporado completamente. Una de las personas que desde que se inició, desde que se puso esta semilla del tenis aquí en Castro, no ha parado de practicar tenis, de tratar de difundirlo, es nuestro invitado de hoy, que es Juan. Buenos días y muchísimas gracias. Buenos días, Andrés, buenos días. Lo que te quería preguntar, ¿en ningún momento tú pensaste de dejar de practicar el tenis? Aunque aquí, como ya hemos dicho, se fue evaporando este interés por el tenis. Es verdad que poco a poco, ¿no? el tenis en Castro del Río se ha ido evaporando poco a poco, pero es mi deporte favorito desde pequeño, es el deporte que más me gusta practicar y nunca dejé de pensar de practicarlo, nunca. ¿Cuál dirías que es la situación a día de hoy del tenis aquí en Castro? Bueno, pues como tú has dicho, Andrés, el tenis ahora mismo en Castro del Río, concretamente en estos últimos meses, la tendencia es al alza, cada vez más personas vuelven a practicarlo por el tema de la pandemia que estamos sufriendo. Al ser un deporte que no es un deporte de equipo, pues te permite poder jugarlo, entonces pues más gente lo ven como la única posibilidad que hay hoy en día, entonces la gente vuelve a jugar. Pero si hablamos de estos últimos años, pues la acogida de este deporte ha sido decreciente en estos últimos años y hasta llegar a un punto que prácticamente no se jugaba ya el tenis aquí en este pueblo. Eso era una pregunta que te quería hacer más adelante, que era que, claro, ¿tú crees que el confinamiento y la pandemia le ha venido bien al tenis? Porque era el primer deporte que se podía practicar, ¿no? Al estar totalmente distanciados los dos jugadores, era lo
primero que se podía jugar. Yo imagino que el primer día que se pudo hacer deporte te vendrías tú aquí a jugar tenis, ¿no? El primer día que nos dejaron salir a la calle, pues, y nos enteramos que el tenis se podía, pues nos dieron una alegría, porque claro, como tú has dicho, a ser un deporte que se juega al aire libre, además aquí en Castro, hay una buena distancia y se mantienen las medidas de seguridad, pues es de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia, por así decirlo. Entonces, la verdad es que, como te he dicho, hay bastante gente que lo viene practicando estos últimos tiempos. Claro, tú decías ahora que a raíz de todo esto es un deporte que ya se va, bueno, que todos estos años está como está, pero que en estos últimos meses está un poquito al alza. Es verdad que este año, como todos los veranos, se va a hacer un torneo de tenis, del que ya hemos hablado muchísimas veces. Sí. Este año, en concreto, había un gran número de participantes que es que eso ni se imaginaba, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una grata sorpresa, puesto que, bueno, los que siempre hemos jugado sabíamos que nos íbamos a apuntar, pero nuestra sorpresa ha sido cuando hemos visto la gran acogida que ha tenido el campeonato, tanto el campeonato de la liga local de todo el verano, que ya está en su recta final, como uno que se ha celebrado el pasado fin de semana, sí, que también ha recibido una acogida extraordinaria, más de 20 participantes, lo que a personas como a mí, a otros muchos que nos gusta este deporte y que estamos luchando porque el tenis gane voz y gane fuerza en este pueblo, pues nos ha parecido algo genial. ¿Qué te diría yo? A ver, hubo un momento, bueno, este torneo se lleva celebrando durante todo el verano, pero hubo un momento en el que el ayuntamiento cortó las actividades deportivas. Sí. ¿Tú crees que eso fue una buena idea o crees que era obligatorio hacerlo? A pesar de que, claro, fue el primer deporte que se celebró cuando se entró en fase 1, en aquella época la situación era un poquito más... Era un poco más peor que ahora. Un poco más incertidumbre que ahora. Supongo que en aquel momento se hizo lo correcto, puesto que se pararon muchas o la gran parte de las actividades del pueblo. Entonces el tenis no iba a ser menos. A pesar de que jugar es un deporte que se mantiene una distancia entre los rivales, siempre hay amigos que vienen a ver, siempre, entonces pues todo lo que supusiese un poco de riesgo en aquel entonces está bien erradicado. Os ha puesto, bueno, puede que de aquí a que pase un tiempo siga habiendo una serie de interrupciones, porque no olvidemos que el torneo es de verano, pero ya estamos en septiembre. Sí, se está alargando más de la cuenta. Se está alargando más de la cuenta. Entonces el ayuntamiento os ha puesto una fecha límite para acabar el torneo, de decir, el torneo como mucho tiene que durar hasta tal día. Si hay alguna interrupción más, pues a lo mejor damos ya por finalizado el torneo. Hasta ahora no se nos ha dicho que el torneo, siempre la intención está siendo la de finalizarlo, la de no dejarlo a medias, porque después de todo el verano sería una pena. Es cierto que este último parón que se hizo de una semana, cuando volvieron a salir casos de coronavirus aquí en Castro, yo ya me temí que era al final, porque ya la gente pues se va a estudiar por ahí y demás, y mucha gente no iba a estar disponible para jugar. Parece ser que se ha podido retomar y bueno, esperemos que el coronavirus nos respete un poco y nos deje terminarlo, sería lo mejor. ¿Qué nota le pondría al maratón de tenis? Bueno, el torneo que se celebró este fin de semana. Bueno, el maratón este que se celebró este fin de semana... Bueno, ¿cuándo fue la última vez que se celebró un evento deportivo de tenis? No, es Yo que... creo que nunca se habrá celebrado... De hecho, si se visualiza el cartel del torneo, pone primer maratón de tenis de Castro del Río. Eso tiene mucho que decir, porque, bueno, también, antes de nada, me gustaría felicitar a Conde, al patronato, a la gente que se ha involucrado, a los participantes, a la gente que ha venido a vernos. La verdad es que ha sido una grata sorpresa y me siento muy orgulloso de que por fin se haya podido... que haya público en un sitio que no sea fútbol. El torneo, por allá por junio, se habló, junio-julio, se habló de la intención, Manolo me lo comentó, podríamos hacer un torneo de verano que durase un fin de semana. Yo lo apoyé totalmente, pero claro, ya viendo que se alargaba la liga, pues ya sinceramente pensé que no se iba a celebrar. Tampoco quise apretar yo más ya para que se celebrase y bueno, pues ya está. Pero salió de ellos, de Conde, de Manolo, del patronato, pues celebrarlo y gracias a ellos se ha podido celebrar finalmente. Entonces ha tenido una acogida ahí... Ha tenido una acogida más de lo que yo esperaba fantástica, y todo, ¿no? Igual que la liga local, que ha tenido más de 20 participantes,
El maratón ha tenido una acogida fantástica también más de 20 participantes. Se celebró este viernes pasado, hubo partido hasta la madrugada. El sábado volvimos a jugar, fueron semifinales y a la noche fue la final. ¿Y qué te iba a decir? Tú que participaste en concreto en el torneo y llegaste hasta la final, Sí. ¿cómo dirías tú que han sido las medidas de seguridad? ¿Cómo Sí. estaba todo distribuido dentro de la pista? Sí, Quiero bueno. que me cuentes un poco cómo... Vale, los organizadores se encargaron de adecuarlo todo de manera correcta, de la manera oportuna y bueno, a la entrada teníamos la columna de gel hidroalcohólico, nos separaron en las dos partes de la pista a los rivales para tener una distancia de seguridad. El público que había aquí se le insistía continuamente en que usaran las mascarillas. Por ahí nada que objetar, fue todo como debía de ser. Entonces dirías que, bueno, sí, es lo que tú has comentado justo cuando hemos empezado, que es que ha habido como un repunte o que ahora un poquito está yendo al alza el tenis. Esperemos Sí, que sí. ¿Tú bueno. crees que puede decaer? Porque el invierno es muy malo, ¿sabes? En el invierno Ya, siempre ya, se ya. suelen ser menos actividades. Me gustaría pensar que no va a decaer. El problema es que ahora ha sido en verano el repunte, además porque otras actividades no se pueden practicar. Me gustaría pensar que va a seguir en invierno. El problema es que ahora llega el invierno y ahora todo queda en manos de una escuela de tenis, porque ya no se celebran ligas, no se celebran maratones, no se celebran competiciones de verano. Entonces, ahora hay que ver cuál es la acogida de la escuela de tenis, cuántos niños y niñas deciden apuntarse, cuántos padres deciden involucrarse y apuntar a su hijo. La otra. Cuál es la difusión que va a tener la escuela de tenis, porque no hay duda de que es verdad que ahora había un repunte, pero estamos hablando de gente ya más mayor. Yo tengo 24 años, pero hay participantes de 30, de más de Sí, 30, todas entonces las edades. eso, la vida deportiva de esas personas no es que esté llegando al fin, pero está en la zona media de... Hombre, sí, desde luego. Lo importante sería que gente nueva, joven, tanto niños como niñas, pues empezaran a practicarlo desde pequeños. Esos serían los que en un futuro sostendrían el tenis en Castro, pero para eso tiene que haber una base de niños pequeños que empezaran a jugar. Claro, otra cosa, lo que íbamos a hablar, que antiguamente la escuela de tenis esto era una auténtica locura. Sí. Tenían que dividirse en no sé cuántos mil grupos porque había muchísimos niños, Sí, muchísimos bueno. nenas, niñas de todas las edades. Sí, yo recuerdo que había grupos Madre los mía. viernes por la tarde y los sábados por la mañana. ¿eh? Y estaba repleto toda la mañana, Y ¿eh? recuerdo que el viernes por la tarde a las 3:15 empezaba con los más chiquitos Y acababa y a las 9 a las 10 de la noche. nosotros ¿no? acabábamos a las 9:30 de la noche. Es que era, vamos, Entonces, pues, eso era... Aquí se respiraba tenis, de verdad. desde luego. Recuerda, ya para cerrar el tema también un poco del torneo, ¿Vale? lo que te quiero preguntar es que desde aquella época que estamos ahora mismo hablando de todo esto que se animaba aquí con el tenis, ¿recuerdas algo? O sea, estamos hablando del torneo, si recuerdas algo tan animado respecto al tenis en el pueblo. Si Ya, te tienes que ir hasta aquella época para recordar que algo así parecía. Sí, creo que sí. Creo que sí, que desde... Estamos hablando de más de 10 años, ¿no? Sí, más de 10 años yo creo. Creo que hace unos 10 años cuando se dejó de... Vamos, yo tengo el recuerdo del profesor que aquí había, que me gustaría mencionarlo, porque A Dani, ¿no? Dani Núñez, Hostia, Dani. Dani Núñez era un tío estupendo y además un profesor genial. Gracias a él, todos los que jugamos al tenis bien en Castro hoy en día, pues, vamos, el mérito es suyo, seguro. Entonces, pues me gustaría recordarlo porque supongo que mucho tenía que ver que hubiera en aquel entonces una persona cualificada en el puesto de Que supiera profesor, tratar también a que los supiera niños, tratar a los niños claro. y eso, sobre todo que fuese una persona cualificada que a los niños pues los enseñara. Cuando, bueno, claro, eso tampoco lo sabrás tú del Sí, pero todo. perdón Andrés, que no te respondí a lo de antes, que desde aquel momento que la escuela de tenis yo no recuerdo ningún evento, nada. Ya te digo que el primer maratón ha sido este año, El primero de todos. después de muchos años. Otra cosa que te quería preguntar, pero a lo mejor es para eso tendríamos que hablar más con el patronato, porque la escuela de tenis, ¿cuándo volverá?
Desconozco completamente Claro. cuándo vuelve por el tema del coronavirus, no sé, al igual que la escuela Que de es verdad que fútbol. aunque sea el primer deporte que se celebró y en el que uno mantenía mayor distancia, no deja de ser de que un profesor o una profesora Claro. está enseñando a los niños y a las niñas. Al fin y al cabo, Claro, siempre que sea enseñanza en grupos, grupales, pues va a estar ahí el problema del coronavirus. Independientemente, ante este problema de la escuela de tenis, nos hemos presentado otro año que no teníamos coronavirus y tú venías aquí un viernes por la tarde, un sábado por la mañana y esto daba pena. hombre, Aquí había, yo no sé cuántos exactamente, porque no tengo el dato, pero ya te digo que más de 15, 20 alumnos no había. y en aquella época eran más de 70, ¿no? En aquella época, pues 60, 70 alumnos fácilmente. Entonces la diferencia es abismal. Entonces vamos a evadirnos un poco de la pandemia y hablar de esto, que Vale. hubo una que, bueno, como hemos dicho en la introducción y como llevamos diciendo durante todo el rato, que hubo una época en la que el tenis, junto con el fútbol, porque olvidemos de la superpotencia del fútbol en todos Sí, lados. claro. Fútbol siempre es... El fútbol junto con el tenis eran los deportes que se movían aquí en el pueblo, porque prácticamente, es más, la gran mayoría de niños y de niñas que hacían deporte siempre estaban apuntados al tenis. Siempre. Y hay que destacar una cosa del tenis que no tenía el fútbol, que era que en el tenis la mitad de los alumnos eran niñas. De verdad es que Y eso nunca lo ha hecho el fútbol. Nunca lo ha conseguido el fútbol. Aquí es verdad que había tanto niños como niñas, eso era un dato a tener en cuenta. Pues y es que claro, reflexionando uno dice, es que es verdad. Es que había tantas niñas como niños y eso Sí. es sobre todo en el fútbol. Y El si fútbol- analizamos otro tipo de deporte, El fútbol es el Una deporte más masculino, porque si las Es una niñas pena. no. y bueno, lo que yo te quería decir era que, claro, hubo una época en la que el tenis era el fútbol era lo que meneaban todo aquí, el atractivo deportivo. ¿Qué crees tú, en primera, o sea, a grosso modo, qué ha pasado para que el tenis haya perdido todo lo que ha perdido? Para que se diluya, como hemos dicho antes. A ver, desconozco quién o quiénes son los responsables de en aquel momento quitarle el apoyo que se le quitó a Dani y por lo que se fue, o en los años posteriores no trae otros monitos calificados, o no seguir incentivando como se hacía en aquellos años, que no entiendo por qué no se hizo, porque tenía un éxito Tremendo. tremendo. Y supongo que una de las soluciones posibles hoy en día, pues después de tantos años se ha perdido un poco la cultura. Eso habría que trabajarlo desde pequeño y bueno, supongo que el centro de todo es la escuela, los niños, la educación, y sería un punto de encuentro la escuela para volver a conectar un poco la vida de los niños y niñas del pueblo pequeño con el tenis, quizás dando charlas informativas o mediante más publicidad, o no sé, dando más oportunidades económicas a los padres para que se puedan involucrar en apuntar a los niños a la escuela de tenis, siendo los propios monitores que vengan a dar clases los que vayan a la escuela y digan, animen a la gente, a los niños a apuntarse. No sé, supongo que la escuela es un punto que podría ayudar a ir recuperando un poco la cultura, la educación del tenis. Entonces dirías tú que esta solución pasa única y exclusivamente por la cultura y por la educación en deporte, sobre todo educación del Claro, tenis. Porque luego la promoción al fin y al cabo Ujú. también es el patronato mismo el que tiene, bueno, y los encargados de la escuela de tenis o por así decirlo, los responsables los que tienen que intentar remontar esto. Claro. Yo lo que te quería decir era que si tú comparas el tenis con otro deporte en nuestro pueblo que ahora mismo no está en mala situación, bueno, como el fútbol que nunca lo ha estado, el pádel que ahora está con ahora hay El una pádel fiebre del pádel tremenda Está en auge completamente. y el ciclismo también, porque Ciclismo ahí también. está el club de ciclismo y entonces ¿tú has sentido que desde las instituciones, ya no solo aquí, sino en Sí. cualquier otro lado, se le ha apoyado siempre a otro deporte antes que al tenis? A ver, no... No he dicho aquí en concreto, he dicho No, en ya, cualquier lado. claro. Respecto a promoción también deportiva. Sí, yo pienso que sí. Yo No hablamos pienso de aquí que- porque el trabajo que hacen Manolo y que hacen Conde es tremendo respecto sí, a la promoción del deporte. de eso no nos Totalmente, podemos totalmente, quejar. totalmente. Supongo que sí, supongo que deportes como fútbol, por ejemplo, sobre todo fútbol, se está siendo más apoyado. Yo desconozco el presupuesto que se dedica a un deporte o que se dedica a otro, pero estoy seguro de que el apoyo que se realiza, bueno,
Más concretamente, en nuestro pueblo ahora se ha hecho las segundas obras ya, la segunda vez que se ha puesto el césped artificial, y las pistas de tenis, pues... ¿Cuánto tiempo, Juan? Yo empecé a jugar con 5 o 6 años, tengo 24, o sea, y ya estaban hechas, y no sé desde cuánto antes. Entonces, te quiero decir, es indudable que el ayuntamiento, el patronato, apoya al máximo la difusión del máximo número de deportes posible, no tengo duda, pero no sé si el apoyo es el mismo en uno o en otro. No, complicado lo veo. Entonces, tanto de materiales, personal, como presupuestario. Entonces, desconozco cuál es el presupuesto de uno y otro, pero las pistas, por ejemplo, por poner un ejemplo, llevan sin remodelarse pues desde que se hicieron. Bueno, estamos hablando de 20 años, Juan. Claro. Mínimo 20 años. Sí, sí, que nosotros sepamos. Que nosotros sepamos. Entonces, pues, a lo mejor con una pequeña obra, una pequeña inversión en material, en personal, como hemos dicho, en las instalaciones, quizás los niños pues lo verían como algo un poco más apetecible. Es otra posibilidad. Es verdad que ahora voy a romper una lanza en favor del patronato y de Manolo. Manolo me dijo hace ya una semana Sí. que no, porque estamos en la pista B, pero que la primera pista le iban a arreglar. Bueno, no, que le iban a cambiar por completo, que iban a Sí. poner suelo sintético, pista dura de toda la vida de Dios. Vale. Pues una alegría saberlo, porque Me dijo eso Manolo, lo que pasa es que claro, con todo el tema de la pandemia... al y final las cosas se van restricciones, atrasando, y bueno, lo importante es que si se dice que se haga, eso es lo importante. Sí, desde luego. Y ya para terminar, Juan, si a ti te dieran plenos poderes, por así decirlo, y Sí. potestad de decir, puedes hacer lo que tú quieras, ¿tú qué harías para intentar que el tenis fuera o volviera a ser lo que en lo que fue aquel tiempo, en aquella época? Bueno, pues Vamos hablando también todo en línea con lo que has dicho antes, de la educación en deporte, de la promoción, pero si tú tuvieras plenos poderes, si tú tuvieras responsabilidad, ¿qué dirías tú? Yo haría esto y esto. yo, si tuviera responsabilidad, ya fuese política o deportiva, Sí. o yo formase parte del patronato, lo primero que yo sentiría es la necesidad y la obligación, sobre todo la obligación, de promocionar todos los deportes posibles. Hombre, por supuesto. Me refiero con esto a brindar a los niños y niñas del pueblo, como hemos dicho antes, a los mayores también, pero ellos son el futuro. Brindarle a los niños y niñas del pueblo la posibilidad de escoger. La posibilidad de escoger que se tiene en una ciudad, en una ciudad grande se tiene la posibilidad de escoger. En un pueblo la posibilidad se reduce mucho. Sin embargo, también tengo que decir que tenemos un pueblo, somos muy afortunados. Las instalaciones deportivas que tiene un pueblo de 8.000 habitantes como Castro del Río, Desde luego. tenemos 2 pistas de tenis, tenemos el pádel, tenemos un pabellón genial, tenemos un campo de fútbol impresionante, tenemos el polideportivo, la piscina municipal. Tenemos unas instalaciones que son lo más, pero sí es verdad que intentaría, desde mis posibilidades, fomentar la promoción de muchos deportes, con escuelas deportivas de baloncesto, que ya se estuvo a punto de hacer si no se consiguió, ahí faltó apoyo. La escuela de tenis, que hoy en día también necesita apoyo, necesita un empuje, no sé, volver a fútbol sala. Ya te digo, tenemos instalaciones que podemos practicar cualquier deporte, y es una pena que no se ponga de parte de la gente, porque estoy seguro de que la gente pues quiere, pero que se lleve a cabo lo que se dice, y que se esfuerce, y que es eso, que se tenga la obligación de, es lo que yo haría, darle a los niños la posibilidad de escoger entre muchos deportes y ser rico en diversidad. Te hace noble eso, Juan, porque al fin y al cabo luego cada uno, que el deporte que Claro. practica y que está aficionado, tira para su campo. Siempre después... Siempre vale uno para su casa. al Claro, fin y al pero cabo. quién sabe si un niño que está apuntado solo a fútbol, pues No le gusta más el tenis que el fútbol, pero no puede practicar. no sería el tenis su deporte estrella, ¿sabes? Bueno, es cuestión de practicarlo y darte cuenta, pero para eso hay que tener la posibilidad. Desde luego. Pues nada, Juan, que muchísimas gracias por este ratico. Nada, tan Andrés, bueno. sabes que es un placer. Y que también ahora, después, dentro de un rato, vamos a ver cómo te desenvuelves en la pista. También. Te vamos a poner unas cuantas imágenes de Juan machacando. Bueno, esperemos que machacando y no siendo machacado, pero bueno. Hay de todo, y siempre, a veces se machaca y a veces... Bueno, Juan, que muchísimas gracias. A ti, Por Andrés, todo, ¿eh? a ti, de verdad. Esperemos que el tenis vuelva al sitio donde se merece que esté. Ojalá, Debe estar. ojalá.
Continuamos con este programa especial sobre ese deporte que, como ya hemos contado, en su día podríamos catalogarlo como de oro aquí en el pueblo. Era un deporte que practicaban todos los niños y todas las niñas, como decíamos, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Y qué menos que estamos aquí con una persona con una voz muy autorizada para poder hablarnos de lo que fue en aquellos días el tenis y de cómo a día de hoy parece ser que está remontando un poco el vuelo. Hablamos de Paco Jiménez, de una persona que ha sido concejal de deportes de nuestro pueblo, del Ayuntamiento de Castro del Río, que fue profesor de la Escuela Municipal de Tenis y que además es profesor de Educación Física, al cual le agradecemos mucho que pueda estar aquí con nosotros, dándonos su visión, porque al fin y al cabo también una visión docente y profesional, que es más vamos a pedir, y que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Nada, a vosotros, ¿qué tal, Andrés? En primer lugar, lo que te quería preguntar era que como docente, ¿cómo va la vuelta al instituto? Bien, ¿Cómo bueno, estás? ahora mismo con muchas medidas sanitarias, con muchos protocolos. Bueno, estamos en los 2 primeros días, pero de momento bien. Esperemos que esto continúe y que no haya ningún tipo de rebrote que nos pueda volver otra vez atrás. Esperemos que no, desde luego. Tú, aparte del tenis, bueno, hablamos ahora en concreto del tenis, pero tú siempre te has caracterizado por practicar muchísimos tipos de deportes. O sea, cuando ya comenzó a abrirse todo, por la época de mayo, cuando ya pasamos de fase y se abrió un poco lo que viene siendo el confinamiento, el tenis fue el primer deporte no individual que se podía practicar por estar a tanta distancia, no tener contacto con la otra persona con la que estás jugando. ¿Tú fuiste de los que cuando se abrió esto dijo, hostia, vamos a jugar tenis? ¿O me apetece jugar tenis? Sí, creo recordar que si no en la primera semana tras abrir otra vez la instalación deportiva, a la siguiente empecé otra vez a jugar, no de manera muy abundante, por decirlo de alguna manera, pero sí que ya subí un par de veces a la semana. ¿Tú crees que esta apertura o esta posibilidad, las casualidades que se han dado de que pueda ser el tenis el primer deporte que se pueda volver a practicar en detrimento de otros, le ha dado un achuchoncito aquí al tenis? Pues sinceramente creo que sí, porque respecto a como venía, o como yo lo venía percibiendo antes del confinamiento y como lo he visto justo después, creo que había un incremento bastante notable. Entonces una de las posibilidades que yo intuyo puede ser esa. Y ahora hablamos un poco de toda la actividad que ha llevado durante el verano, que todos los veranos hay el torneo este de tenis, que se celebra el torneo de tenis, que lo organiza el patronato. Por lo que se ve este año había un récord de participantes, bueno, había muchísimos participantes en comparación con estos años anteriores, ¿no? Sí, la verdad es que hasta yo me he sorprendido del incremento en el número de participantes. Creo que estamos 22 jugadores los que se han apuntado y yo creo también que gracias a la organización, que está siendo muy buena, pues ha ayudado bastante a que el torneo se esté celebrando con cierto éxito dentro de lo que es el pueblo en sí. ¿Se ha tenido que interrumpir en alguna ocasión? Porque cuando se ha interrumpido durante el cierre de las pistas, creo que ha estado durante 10-12 días, se ha interrumpido durante ese periodo, pero de nuevo se ha reanudado. ¿Y más o menos cuándo podrías tú decir que acabaría el torneo? Porque claro, si no hay ninguna interrupción, todavía está ahí incluso acabando la primera ronda de grupos, ¿no? En y mismo serán los emparejamientos. En principio la semana que viene serían los cruces. Ahora mismo se ha terminado la fase de grupos y la semana que viene sería tanto cuarto, semifinal y la final. Tú ya acabó todos tuyos, ¿no? Yo he terminado todos los partidos, sí. E incluso lo que te quería decir, que cualquiera que subiera por allí, por lo mejor echar también un ratico de tenis, o al padre, es que veía hasta gente de otros pueblos ir a Castro a jugar tenis, gente de Espejo, sí, conocidos de Espejo, hay un chavales, par de chavales chavales de Espejo que están jugando en el torneo. Sí. Y que incluso sí, eso te iba a decir, que se han apuntado al torneo y que este fin de semana se apuntaron al maratón. Exacto. El maratón, ¿cómo crees que ha sido la organización del maratón de tenis de este fin de semana? Hay gente, por lo que se ve, que está bastante contenta con la organización y sobre todo también
con las medidas de seguridad que se establecían, con los 2 puestos individuales para cada jugador, las indicaciones que había en carteles? ¿Qué nos puedes contar tú que has participado? Pues a mí personalmente me ha parecido exquisita la organización. De hecho, yo he felicitado personalmente a Paco Conde porque es que creo que ha sido una gestión del maratón estupendo, tanto por la medida de seguridad como por la idea del maratón en sí y como por la forma de llevar a la práctica la organización. Creo que ha sido una iniciativa relativamente novedosa en todo nuestro entorno y podríamos catalogarla de pionera. Además, insisto que la organización creo que ha estado muy bien. De hecho, el primer maratón de tenis, era el primero nocturno, por así decirlo, ¿no? Sí, algo que... Y desde aquellos años en los que era profesor de la escuela de tenis, ¿recuerda algún evento relacionado con el tenis en el que hubiera tanta afluencia de gente? No, en aquella época simplemente el tenis se ceñía a las clases de la escuela deportiva y a la práctica esporádica de que quisiera jugar. No había ningún tipo de torneo por aquí. Bueno, o sea, exceptuando el de verano, claro. Sí, no, pero lo que te quiero decir es que si recuerdas tanta gente en las pistas... Con mucha menos afluencia, no, que va. Había torneo de verano, pero yo creo que había muchísimo menos participantes. Bueno, que se puede decir que se está revitalizando un poco el tenis, incluso ¿no? El nivel, pues para la poca tradición que hay aquí, es relativamente aceptable. Y ahora ya, como profesor que estuviste, bueno, ¿cuántos años estuviste dando clases en la escuela de tenis del Ayuntamiento, Paco? Pues creo recordar que estuvo en torno a 2 o 3 años, pero no fue allí por 2007, 2006, 2007, 2008 y no me acuerdo, un poco me pierdo ahí. Bueno, tú que fuiste profesor y que viviste de primera mano aquellos años en los que había muchísimos niños y muchísimas niñas apuntados al tenis, y en aquellos años en los que el tenis se podía dar casi la mano con el fútbol, porque sabemos que siempre el fútbol en los pueblos es lo que más se fomenta, lo que más tirón tiene. En relación con aquella época, a día de hoy, ¿tú cómo describirías la situación de este deporte, del tenis, en el pueblo? A ver, actualmente, como he comentado antes, yo creo que es bastante más abundante la práctica de tenis que hace un tiempo, porque no hay nada más que subir cualquier día por ahí y las pistas a día de hoy están ocupadas. Sin ir más lejos, hace 2 años las pistas estaban súper abandonadas, o sea, simplemente porque no se utilizaban. Las redes estaban en mal estado, incluso las verjas estaban mal y cada vez que subía las pistas estaban vacías. Si hoy en cualquier momento subimos, lo más probable es que haya siempre alguien jugando. La verdad es que sí, porque yo he intentado ir algún día que otro y me dicen, no, hoy está reservado. Sí. Tiene que ser pasado mañana, porque mañana también están llenas. Exacto. Que también te da alegría, porque al fin y al cabo es fomentar otro tipo de deporte que no sean los de siempre. Claro, al ahí fin y al cabo, está, ¿no? La clave también, promocionar otro deporte distinto, darle más variedad al mundo deportivo en Castro y ofrecerle otro tipo de posibilidades a los niños. Sin embargo, Paco, la escuela de tenis a día de hoy no es ni la sombra de lo que fue en aquellos años. Ahí, sinceramente, no puedo opinar mucho porque no conozco la situación actual de la escuela. Me refiero en cuanto a número de niños y niñas, porque se nota que no hay tantos como en aquella época. Sí, yo te puedo hablar de que en aquella época sí que había bastante. A día de hoy no sé lo que hay, pero hace 10, 12 años sí que había un número relativamente importante de niños que estaban en la escuela. Y una cosa muy curiosa, Paco, a ver si coincides conmigo, era también que había tanto niños como niñas apuntados. Eso no lo ves ya en ningún otro lugar, en ningún otro deporte. No, de hecho yo mayormente creo recordar que trabajaba más con niñas que con niños. Pero simplemente porque es que había más, por lo menos a mí me tocaba un grupo donde había más niñas que niños. Eso sí que es curioso, ahora comparamos con cualquier otra práctica deportiva y... Sí, es un deporte por lo menos donde se fomenta la participación tanto de un sexo como del otro. ¿Y cuáles son los recuerdos más agradables que tienes de aquella época? ¿En los que más disfrutabas? Sinceramente el trato con los niños, aparte de dar clases, pues me divertía bastante del contacto con niños y niñas de 10, 12 años, era bastante agradable eso. Por entonces ya tenías tu plaza, todavía no tenías tu plaza de profesor, ¿no? No, que va, en aquella época yo... ¿Estabas estudiando las oposiciones todavía? Estaba estudiando oposiciones y trabajando creo que en el gimnasio también de Castro. ¿Qué dirías tú que fue aquello que unió a tanta gente
hablamos del tenis. ¿Qué Sí. fue aquello que unió a tanta gente en torno al tenis? Que se podría decir que se creó una especie de cultura de deporte en torno al tenis, porque ya no era solo eso, era, tú ibas un miércoles, las pistas llenas un viernes por la tarde, las pistas llenas de nenes y de nenas, el sábado por la mañana, las pistas llenas de nenes y de nenas, y los padres y las madres de los niños apuntaban a sus hijos a la escuela de tenis. Ahora eso ya es un poco más... cuesta más verlo. Sí. ¿Qué crees que fue aquello que...? Pues yo creo que son circunstancias sociales, que en algún momento determinado se dan una serie de circunstancias que hace que, no sé, 2 o 3 personas apunten, ellos tiran de otros y al final se crean un grupo. A lo mejor también, estamos hablando de hace 10, 12 años, el hecho de tener referentes a nivel mundial en el mundo del deporte, como era Nadal, como era Ferrer, pues probablemente también hiciera que tuviera más repercusión, que se viera reflejado en esto. Ahora, Paco, respecto a cuando tú estuviste, bueno, tu etapa de concejal de deporte, cuando estuviste aquí, ¿verdad? Te caracterizaste, bueno, algunas de las acciones que llevaba a cabo es porque trataste de darle cabida un poco más a todos los tipos de deporte. De hecho, si no me equivoco, las barras estas fueron una iniciativa de aquellos años, ¿no? Sí, Surgió por aquella época, ¿no? Tanto las barras como las pistas polideportivas fueron iniciativas de aquella época. Estamos hablando ya de hace ya unos cuantos años. 5 años, probablemente. 5 o 6 Sí. años. ¿Qué dirías tú? No estamos aquí hablando del patronato en concreto de Castro ni de nada, solo de tu experiencia personal como concejal. Desde ese puesto de responsabilidad, ¿cómo puedes tú decir, vamos a intentar fomentar este deporte y este deporte que están como un poco abandonados? Pues la única manera de hacerlo es proponiendo situaciones diversas, no ciñéndote a lo que se sabe que ya funciona, como, no sé, me refiero a lo mejor al caso de fútbol sala, son deportes bastante asentados, entonces esos deportes ya de por sí van a ir bien. Lo que habría que buscar en ese sentido es otra serie de alternativas para que la gente conociera también un mundo deportivo más diverso. ¿Tú dirías que durante muchísimos años, ahora no nos referimos ahora en concreto, durante muchísimo tiempo, el tenis se podría decir que ha sido como un deporte que ha estado un poco más marginado en detrimento de otros como el fútbol? A ver, ha estado más marginado porque se ha asociado tradicionalmente a un deporte más elitista, donde el aspecto económico era relativamente importante. Ten en cuenta que nada más que subir a jugar un rato hace que tengas que gastar normalmente un paquete de bolas, sino cada partido, cada 2 partidos, esos son 3 euros, más el alquiler de la pista, más la raqueta, más el encordaje cada X tiempo, entonces eso usualmente si lo llevas a cabo pues supone un coste económico mayor que, no sé, correr, que simplemente tienes que comprar una zapatilla o jugar a fútbol, que es una bota de fútbol y un balón. Entonces creo que eso ha condicionado mucho, al igual que el aprendizaje del tenis es algo más complicado que cualquier otro tipo de deporte, conlleva una serie de requisitos técnicos que no todo el mundo es capaz de controlar, que ver y que enseñar. Entonces creo que eso condiciona bastante el mundo del tenis. ¿Y qué crees tú que pudo haber fallado? ¿O cuáles han sido los motivos para que de aquella época el tenis se haya ido diluyendo poco a poco durante estos años últimos? Pues a ver, bueno, durante estos últimos no, durante tanto tiempo. Ya no hablamos incluso del tenis, lo podemos extender a la práctica deportiva en general. Yo creo que el fomento tan desmesurado de las tecnologías, la proliferación de tanto sedentarismo, de conductas tan antisaludables, pues ha arrastrado un poco al deporte este también. Obvio que ya no sé, cada vez se practica menos deporte fuera de contextos estructurados, ¿no? Como clubes de fútbol, como escuelas de tenis. Entonces eso, que ahora es que no, repercute de manera social también. ¿Qué acciones concretas o determinadas acciones, sí? ¿Qué acciones concretas llevarías tú a cabo, dirías tú, para decir vamos a fomentar el tenis, vamos a hacer, ahora aprovechando este impulso, este pequeño impulso, qué acciones concretas llevarías tú a cabo para decir vamos a intentar hacerlo como fue en aquel día? Es muy complicado, puede que sea hasta imposible, pero sí. ¿qué harías tú? En primer lugar, dando a conocer el tema de la escuela de tenis, un poco facilitando el acceso al mundo del tenis a través de la escuela,
de no sé si qué posibilidades económicas o de rebajar cuotas. Y en segundo lugar, y muy importante, creo que si esa práctica no va asociada luego a mínimas competiciones, el niño pues probablemente no se enganche. Una cosa es el fomento del deporte de manera lúdica, pero si quieres a lo mejor enganchar un poco más, pues tienes que recurrir a la vía competitiva, bien llevada, pero competitiva. Igual que cuando se entrena baloncesto durante la semana y quieres ir al partido del domingo, pues aquí, si no todos los fines de semana, sí con cierta rigurosidad, habría que de alguna manera meter a niños en competiciones. Eso ya habría que ver la manera de qué torneos hay por aquí cerca, dónde se podría ir, ponerse en contacto con otros clubes de alrededor. Por ejemplo, en Doña Mencía hay un club de tenis, en Fenanuña hay un club de tenis, en Baena hay club de tenis, entonces un poco facilitando esa intercomunicación entre pueblos y la práctica de algún tipo de torneo, de competición entre ellos. Muy curioso que, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, porque lleva muchos años ya trabajando en esto, pero es curioso cómo a través del sesgo competitivo puede animar más a los niños y a las niñas a que practiquen deporte. Sí, siempre, como tú has dicho, siempre controlado. Claro, es que ha habido también últimamente un vertiente donde un poco tachaban de nocivo el aspecto competitivo del deporte. Yo personalmente creo que no es así. Bien llevado, creo que es algo imprescindible para el desarrollo tanto personal como del deporte en sí. Si no hay competición, un poco carece de sentido que alguien entrene, que alguien busque rendir más, porque no tiene eso donde reflejarlo. Entonces, bien llevado, como digo, siempre con educación y con valores, creo que es algo sumamente importante. Ahora, una pregunta en relación, bueno, verdaderamente casi que ha hablado ya al respecto. ¿Juegan las escuelas y los institutos entonces un papel muy importante a la hora del fomento de la educación deportiva y del fomento de cualquier tipo de práctica deportiva y saludable, como tú dices, ¿no? Debería, y lo hace en la medida en la que puede. Si nos ceñimos al aspecto concreto del tenis, llevar a cabo clases de tenis en colegios o en institutos es algo más complicado, precisamente por lo que hablábamos antes, el material. No todo el mundo puede llevarse, o todos los niños tienen una raqueta, llevársela al colegio, la disposición de pistas, de pelotas. Luego también se da la circunstancia que en una pista de tenis, pues el aforo o la cantidad de niños con la que puedas trabajar es muy limitado. Yo no puedo estar un solo profesor con 25 niños en una pista de tenis, eso es absurdo. Entonces eso pues lo hace también complicado. Y ya para terminar, Paco, ¿en qué cree que estamos fallando? ¿En qué cree que está fallando la sociedad para que los niños y las niñas no le den al deporte la importancia que tiene tanto para el crecimiento personal y para el crecimiento saludable y se dediquen, como tú has dicho, se dejen llevar o se dejen arrastrar por las nuevas tecnologías, por los videoconsolas, por otro tipo de actividades que no son ni tan saludables ni tan entretenidas al fin y al cabo, si sabes llevarlas bien? Perdón, la pregunta es... ¿En qué crees que estamos fallando? ¿En qué crees que se está fallando para que los niños y las niñas de hoy en día prefieran otro tipo de práctica antes que el deporte? Pues yo insisto, es que es algo educativo y social, es un problema creo que se habla muy fácil, pero es muy grave, y fundamentalmente porque esto que estamos hablando es el origen de todo. Tablets, ordenadores, móviles, yo creo que hoy en día hacen que el niño esté en una especie de adicción a ese tipo de tecnología. Es un ocio muy fácil, un ocio muy rápido, y no necesita prácticamente nada para obtener beneficios de eso, mientras que cualquier tipo de movimiento genera un desgaste, genera que yo me tenga que desplazar, y bueno, pues a la larga, como estoy conectado a través de redes sociales y demás, ese contacto lo tengo. Entonces estamos dejando de un lado el contacto humano y ya de por sí pues todo lo asociado a él, como es el deporte, que es una de las claves para que ese contacto pues también se dé. Bueno, pues Paco, que muchísimas gracias y que a ver si con esto que estamos diciendo aquí aportamos nuestro granito de arena para la causa, en respecto y con esto último que hemos estado hablando. Sí, esa es la idea y un poco la lucha que yo por lo menos a nivel personal tengo allí por donde voy, y ya está, intentar promocionar y siempre sacar una versión positiva de esto. Pues muchísimas gracias, Paco. A ti, Andrés.